¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tiempo de hablar en nuestros temas del día, lo que sucede, lo que acontece en este momento. Lo traemos. Teníamos en este instante algunos avances en imágenes, también en sonidos, pero vamos a revisar la pregunta que hacíamos en redes sociales minutos antes para que podamos nosotros mantener la polémica también en redes sociales. La Fuerza Armada de Venezuela ha rechazado el chantaje de Trump y ha reiterado obediencia, subordinación y lealtad a la revolución bolivariana. Aquí tienen un link donde hay mucha más información. Y nuestra pregunta del día: ¿en qué estado democrático un ejército nacional debería acatar órdenes de un gobierno imperial? Usted tiene la palabra, opine junto a nosotros. Se inicia así nuestros temas del día. Comenzamos y lo hacemos con Venezuela, país que resiste nuevas arremetidas estadounidenses, y este martes el presidente Nicolás Maduro rechazó el discurso injerencista del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en una clara amenaza contra el pueblo venezolano dijo que todas las opciones están sobre la mesa. La Fuerza Armada venezolana se pronunció ante estas nuevas amenazas. En nuestro primer tema del día le contamos cómo. Aquí está. Durante una actividad en la que el mandatario venezolano tildó de supremacistas y de fascista el discurso de Trump, también aseguraba que terminaría con el socialismo, así decía Trump. En ese sentido, el gobierno de Venezuela emitió un comunicado donde exige al representante de la Casa Blanca que cese de inmediato todas las medidas coercitivas y unilaterales que han sido aplicadas al país. Igualmente, Nicolás Maduro denunciaba ante la comunidad internacional que cualquier intento de perturbar la paz es responsabilidad del gobierno supremacista de Donald Trump. Hoy estuvo Donald Trump en Miami con una retórica cansada, cuestionando el derecho de nuestro país libre de adoptar las ideas del socialismo humano, cristiano, de nuestro socialismo, casi con un discurso al estilo nazi para prohibir las ideologías. Donald Trump quiere prohibir las ideologías, la diversidad política, y quiere imponer el pensamiento único de los supremacistas blancos de la Casa Blanca. No, Venezuela va a seguir en la diversidad de ideas. Venezuela va a seguir multicolor en su capacidad creadora, respetando la diversidad de la creencia de cada quien que puede pensar lo que quiera. Nos quieren imponer como un modelo colonial. O pensamos como Donald Trump y como los gringos, o no somos nada. Así lo informaba el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. También hay reacciones porque ante esta realidad el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla expresó su rechazo y denunció que el gobierno estadounidense prepara una acción militar con pretextos humanitarios. Así lo dijo, así se lo presentamos. Con absoluto desconocimiento de los gobiernos de los territorios concernidos y total irrespeto por la soberanía de esos estados, continúa la preparación de una acción militar con pretexto humanitario. El presidente Donald Trump ayer en la tarde y otros altos funcionarios y voceros del gobierno estadounidense han repetido y confirmado que la opción militar está entre las que se consideran. Ayer el presidente Trump dijo: todas son posibles. Vamos entonces a revisar la información, pero lo hacemos con nuestro corresponsal en Caracas, Luis Tavera Blanques, para que nos ayude a entender mucho más de lo que está sucediendo. Hemos presentado algunos elementos, Luis, pero hay mucha más información en desarrollo. Cuéntanos. Así es, Giovanni, un saludo para ti y para la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. Se suman más voces, se suman más gobiernos en rechazo a este intento de seguir injerenciando en los asuntos internos de Venezuela. Práctica ya muy conocida por el gobierno de los Estados Unidos y esta vez protagonizada por el presidente Donald Trump. Varios han sido los países que han rechazado estas intenciones de querer quebrantar el modelo socialista de Venezuela. Es por eso que el presidente Nicolás Maduro decía que es necesario el cese de injerencia. Se acabó la era de la colonización. Venezuela seguirá siendo un país que
puede vivir en autodeterminación como ya lo ha logrado durante estos últimos 20 años. Yusvani, pero no solamente han sido los gobiernos que han alertado con respecto a este golpe de Estado en desarrollo que se aplica en Venezuela y tiene muchos componentes. Entre ellos, los movimientos sociales internacionales han destacado varios métodos que caracterizan este golpe de Estado en desarrollo en Venezuela, que han sido aplicados en países como Libia, Siria y precisamente también Cuba. Es por eso que el gobierno cubano siempre se ha mantenido en un respaldo y en una alerta internacional con lo que se pretende implementar acá en Venezuela a través de estas medidas de intimidación por parte del presidente Donald Trump. También la guerra psicológica, la guerra mediática es otro de los componentes que denuncian los movimientos sociales, y entre ellos se encuentran acá en Venezuela varios de ellos pertenecientes al movimiento internacional Che Guevara, quienes han venido para realizar foros y debates con respecto a este tema que preocupa no solamente a la nación suramericana, sino también a varios países, quienes han dicho que Venezuela está en peligro de una intervención militar, cosa que no les preocupa, como lo han dicho analistas, a gobiernos como de Colombia, por ejemplo, que han apoyado este tipo de iniciativas, este tipo de intimidaciones por parte del gobierno de este país norteamericano, porque se pretende realizar un concierto en la localidad de Cúcuta, en Colombia, y han dicho, y gobiernos también como el de Nicolás Maduro, que Colombia, en vez de preocuparse por esta clase de ciudades quienes tienen un porcentaje muy alto de desigualdad, tienen un porcentaje muy alto de pobreza, no es justo que lo utilicen como escenario para poder impulsar una intervención militar a través de una pantalla mediática, a través de componentes de farándula que buscan suavizar o barnizar lo que se esconde detrás de todo esto, que es una intervención militar. Sin embargo, desde la Vicepresidencia de Cultura, la Vicepresidencia de Comunicación de Venezuela, se ha conocido que en respuesta a estas actividades que forman parte de este plan de injerencia en contra de Venezuela, el gobierno venezolano estará realizando actividades, pero esta vez encabezadas por cultores, por artistas nacionalistas, quienes buscan defender y cantarle a la paz, a la unión entre los pueblos y así rechazar toda clase de intervención militar. Sin embargo, Yusvani, el ambiente que se vive en Venezuela, a pesar de todo este asedio internacional, a pesar de todo este asedio mediático, es un ambiente que caracteriza al venezolano, un ambiente de cotidianidad, es un ambiente de paz. Sin embargo, cuando uno le pregunta a los venezolanos en la calle qué piensa de estas medidas de Donald Trump, qué piensa de esta ayuda humanitaria propuesta por el gobierno norteamericano, dicen que no confían en nada que tenga que ver con una iniciativa de Donald Trump, porque ellos pueden comparar con las recientes acciones del presidente estadounidense cuando ofrecía una ayuda humanitaria de mala gana, como lo han dicho los propios venezolanos, a los puertorriqueños. También cuando históricamente Estados Unidos ha realizado una ayuda humanitaria en los países, ha tenido resultados muy catastróficos para la población en general, y todavía países como Libia, Afganistán siguen sufriendo estos embates de las supuestas ayudas humanitarias. Este es el panorama, Yusvani, es un panorama antiimperialista, y no solamente porque los venezolanos que siguen al presidente Nicolás Maduro dicen seguir defendiendo su constitucionalidad, seguir defendiendo la Constitución. Por otro lado, también están los venezolanos que dicen que es importante defender al país, no fijarse en ninguna postura política, sino es conocer las consecuencias catastróficas que traería un enfrentamiento militar y una intervención militar específicamente de los Estados Unidos, Yusvani. Gracias, Luis, por este completo informe que nos brindas. También tenemos que seguir aportando más elementos, y tras el llamado de Donald Trump al ejército a desconocer el orden constitucional dentro de Venezuela, el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela estuvo dando un pronunciamiento de rechazo. Lo hizo a través de un comunicado oficial leído por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. La FAM expresó que Donald Trump carece de potestad para girar órdenes al sector castrense de Venezuela. Además, alertó que las declaraciones del mandatario estadounidense forman parte de una estrategia para provocar enfrentamientos entre el pueblo y los soldados venezolanos, así como para romper la unidad de las FARC y asaltar el poder político en ese país a través de las fuerzas. El tono y el contenido de sus declaraciones permiten apreciar a simple vista la muy peligrosa actitud de quien lamentablemente dirige los destinos de una potencia militar, que en su desmedido afán imperial ha venido orquestando un plan intervencionista en contra de la nación. En tal sentido, es imperativo reiterar ante el mundo
que estamos en presencia de una escalada que ha recurrido al método de la guerra híbrida para asfixiar la economía, imponiendo un bloqueo económico y financiero, con lo cual se persigue generar ingobernabilidad, caos y anarquía. Sabemos bien que su verdadero propósito no es otro que adueñarse de las riquezas nacionales. El ministro venezolano reiteró igualmente la lealtad de la Fuerza Armada al presidente constitucional Nicolás Maduro. Escuchemos cómo lo dijo. El presidente Donald Trump ignora por completo el carácter eminentemente bolivariano, antiimperialista y profesional de nuestra institución, que desde hace ya varias décadas se ha constituido en garante de la democracia, siempre estrictamente apegada a la Constitución y las leyes de la República, con base en las cuales se materializó la elección a través del voto popular del ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente para el periodo 2019-2025, a quien los generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropas profesionales y tropa listada, todos, soldados y soldadas de la patria, reiteramos irrestrictamente obediencia, subordinación y lealtad. Vamos entonces a seguir avanzando con nuestros temas al día. Tenemos que contarle que mientras miles de manifestantes salieron a las calles en distintas comunidades de los Estados Unidos para protestar contra la declaración de emergencia nacional emitida por el presidente Donald Trump, una coalición de 16 fiscales generales de diversos estados presentaron una demanda para impugnar así lo que sería hasta ahora el último movimiento de Trump para culminar la construcción de un muro fronterizo con México. Este es otro de los tópicos que revisamos en nuestros temas del día. Les queremos contar que el fiscal del estado de California, Xavier Becerra, señaló que el motivo por el cual denunciaron al mandatario estadounidense es para evitar el robo unilateral de los fondos de los contribuyentes legalmente destinados para el pueblo del país. Argumentó también que la declaración de emergencia nacional no es legítimamente constitucional debido a la falta de pruebas que fueran presentadas por el gobierno ejecutivo para poder demostrar la existencia de una crisis en la frontera con México. Por su parte, activistas de derechos humanos y movimientos sociales denunciaron que esta medida significa una traición a las comunidades inmigrantes y traería como consecuencia un aumento en la tasa de muertes por violencia en la zona fronteriza. Ampliamos la información, para eso nos acompaña en este instante Alina Duarte, nuestra corresponsal desde Washington. Alina, ¿qué más sale a la luz en esta jornada después de todo lo que ha estado sucediendo y las reacciones que se han visto tanto de demócratas como de republicanos sobre el tema Trump? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es como lo comentas, 16 estados han declarado esta inconstitucionalidad de la emergencia nacional que ha declarado Donald Trump sobre pretexto de una crisis en la frontera sur con los Estados Unidos. Recordemos que esto se da luego de que el Congreso no le haya otorgado los casi 6,000 millones de dólares que había solicitado para este muro fronterizo, razón por la cual decidió decretar esta alerta y que también hay que señalarlo, el presupuesto aprobado en días pasados, tanto por republicanos como por demócratas, sí tenía un dinero específico para esto, que eran 1.375 millones de dólares. Durante todos estos días, los demócratas han insistido en que darán la batalla legal, la cual ya empezó con estos 16 estados que han interpuesto esta demanda ante el circuito noveno del estado de California, que no es menor que haya sido en este distrito, en este circuito, ya que aquí mismo Donald Trump ha perdido varias batallas legales, empezando por el llamado veto musulmán o también por el deseo de cancelar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, para estos llamados soñadores, los Dreamers, más de 800,000 que se mantienen estudiando o trabajando en Estados Unidos. Este circuito es el que ha dado estos reveses legislativos al mandatario y razón por la cual a través de sus redes sociales el día de hoy Donald Trump los ha llamado demócratas a favor de las fronteras abiertas y también de izquierda radicales. Esta ha sido la postura del mandatario ante esta demanda de inconstitucionalidad y como bien lo señalas, dentro de las reacciones también han estado decenas de protestas, incluidas a las afueras de la Casa Blanca, exigiendo que cese en su intento
de declarar esta emergencia nacional, que como también ya lo mencionabas, el fiscal de California, Javier Becerra, anunciaba que la Casa Oval no es un teatro, haciendo señal a que precisamente no existe una crisis migratoria y por lo cual ha sido bastante señalado Donald Trump. Pensemos también en el contexto en el que se da esta declaratoria de emergencia, que es el llamado ya a las urnas prácticamente para el 2020, que a pesar de parecer lejano, hoy ya estamos viendo las distintas candidaturas en Estados Unidos y para lo cual también lo ha puesto sobre la mesa como una de sus promesas de reelección. Josvani. Muchas gracias, Alina Duarte, con toda la información desde Washington, D.C. Usted se queda con nosotros porque también tenemos que revisar a esta hora nuestro tema en desarrollo. Y el tema en desarrollo nos lleva hasta La Habana, Cuba. Es que el pueblo cubano se está alistando para participar en el referendo constitucional sobre la nueva Carta Magna. Será el próximo 24 de febrero, una fecha fundamental para el país. Estamos hablando de un instrumento jurídico que se va adecuando a la nueva realidad política, económica, social que se vive en la isla caribeña. En este sentido, las autoridades de la Comisión Electoral Nacional manifestaron durante las últimas horas satisfacción con los resultados de una prueba dinámica que se realizó en la jornada del domingo anterior, una jornada de análisis de consulta previa a este referendo constitucional. Así estamos buscando todos los datos de lo que sucede en Cuba. Queremos actualizarle con nuestro corresponsal Alien Fernández. Toda la información la tiene usted con nosotros y con Alien a través de su cuenta en Twitter, @AlienTelesur, siguiendo minuto a minuto cada uno de los detalles que van saliendo sobre este particular desde Cuba. Así nuestro tema en desarrollo nos estará llevando en algún momento hasta La Habana otra vez durante el transcurso de la jornada. Al principio del programa teníamos una pregunta del día que ya revisamos. En redes sociales les decíamos, Fuerza Armada de Venezuela rechaza chantaje de Trump y reitera obediencia, subordinación y lealtad a la revolución bolivariana con su presidente Nicolás Maduro como comandante en jefe. Nuestra pregunta del día: ¿en qué Estado democrático un ejército nacional debe acatar órdenes de un gobierno imperial? Opine con nosotros, ha tenido la palabra, puede seguir escribiendo más allá de estas respuestas que traemos a primer plano en pantalla de Telesur. Marco nos dice, todo el mundo conoce las reales intenciones de Estados Unidos sobre América Latina. Estamos hartos de falsas ayudas. Hay más respuestas, las revisamos a esta hora. Orlando Katia nos dice, Simón Bolívar advirtió en su época que los Estados Unidos están destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Y también en este momento la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo honra defendiendo la soberanía de Venezuela. Quien no ponga primero su soberanía y se someta es un traidor, dice este usuario. Vemos una reacción más. David Brookbank nos dice, Estados Unidos es un imperio asesino de niños antes de su origen como nación. Los Estados Unidos tienen decenas de millones de pobres, millones encarcelados, millones de niños hambrientos, millones sin casa y en la calle. Una realidad que se va mostrando a través de este padre, activista social, productor y también un hombre de radio. Así llegamos al final. Le agradecemos a usted que sigue interactuando con nosotros. La pregunta del día seguirá en nuestras cuentas, @TelesurTV, @TemasTelesur y @YosvaniTelesur. Llegamos al final. Hasta la próxima. Continúe con nosotros.